¿Recuerdas cuando la hora de la cena era algo sencillo? Cuando mamá podía preparar una comida sin preocuparse por regulaciones sanitarias, listas de especies en peligro de extinción o advertencias del Departamento de Salud. Así que ponte tus pantalones acampanados, enciende esa vieja estufa color aguacate y acompáñanos en un viaje fascinante a través de los sabores que marcaron la década de los 70, pero que hoy serían prácticamente imposibles o incluso ilegales de reproducir. Bocadillos de carne de tigre. No, no te alarmes, no estaban hechos con carne de tigre real. Los llamados bocadillos de carne de tigre eran una especialidad del Medio Oeste estadounidense, especialmente popular durante la década de 1970. Se trataba de una mezcla cruda de carne picada de vacuno, sí, completamente cruda, aderezada con cebolla, sal, pimienta y en algunas versiones incluso huevo crudo. Esta mezcla se untaba directamente sobre pan de centeno o galletas saladas y se servía con total normalidad en fiestas familiares, reuniones navideñas o cualquier tipo de celebración. Era considerado un aperitivo sofisticado y delicioso por muchos. Sin embargo, en la actualidad, servir carne picada cruda sería una infracción directa de las normativas sanitarias en la mayoría de los países. Las autoridades como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos desaconsejan tajantemente el consumo de carne cruda, debido al alto riesgo de bacterias peligrosas como E. coli, salmonela y otros patógenos potencialmente mortales. Hoy en día, cualquier establecimiento que se atreviera a servir un bocadillo de carne de tigre sería clausurado de inmediato por el Departamento de Salud, y en un evento público, los organizadores podrían enfrentarse incluso a sanciones legales graves. Lo que antaño fue un bocado querido en fiestas hogareñas, ahora se considera una seria amenaza para la salud pública. Pastel de paloma migratoria. Tranquilo, este sí es una broma. En realidad, para cuando llegaron los años 70, las palomas migratorias ya se habían extinguido por completo. La última de su especie murió en 1914, tras décadas de caza indiscriminada y pérdida de hábitat. Sin embargo, este caso emblemático nos sirve como recordatorio de cómo ha cambiado nuestra relación con los alimentos y la fauna silvestre. Durante el siglo XIX, la paloma migratoria era una fuente de alimento común en Norteamérica. Era tan abundante que se cazaba en masa y se cocinaba de múltiples formas, siendo el pastel de paloma una de las más típicas. Pero la sobreexplotación llevó a la desaparición definitiva de esta ave. Y aunque para los años 70 ya era solo un recuerdo, su historia ayudó a impulsar el movimiento conservacionista que acabaría dando lugar a las leyes de protección de la fauna que hoy conocemos. Actualmente, cazar cualquier ave migratoria sin los permisos adecuados constituye una violación de la Ley del Tratado de Aves Migratorias, una norma internacional que impone severas multas y hasta penas de prisión. La caza casual de aves silvestres, que fue tan común en la historia de Estados Unidos, hoy está completamente regulada y en muchos casos prohibida. Sopa de tortuga marina. Durante la década de 1970, todavía era posible encontrar sopa de tortuga marina en los menús de restaurantes de lujo o en mercados especializados, especialmente en zonas costeras con fuertes tradiciones marítimas. Esta sopa, elaborada frecuentemente con carne de tortuga verde, era considerada una auténtica exquisitez y un símbolo de estatus social. Su prestigio se remontaba incluso a siglos anteriores, cuando era servida en banquetes elegantes y reservada para ocasiones especiales. A pesar de que en 1973 se aprobó la Ley de Especies en Peligro de Extinción en Estados Unidos, la implementación efectiva de esta normativa fue gradual, y durante gran parte de esa década las poblaciones de tortugas siguieron disminuyendo a un ritmo alarmante. Hoy en día, todas las especies de tortugas marinas están protegidas tanto por esta ley como por tratados internacionales. Cazar, matar, molestar o consumir tortugas marinas o sus huevos está terminantemente prohibido. Las sanciones por infringir estas normativas pueden incluir cuantiosas multas e incluso penas de prisión. Lo que en su día fue considerado un manjar digno de la alta cocina, ahora se considera un crimen contra la vida silvestre. Filetes de carne de ballena. Aunque nunca fue un alimento común en la mayoría de los hogares estadounidenses, la carne de ballena todavía podía encontrarse legalmente en algunos mercados a principios de los años 70. Su consumo era más habitual en regiones con tradición ballenera o entre comunidades inmigrantes procedentes de países donde la caza de ballenas formaba parte de su cultura culinaria.
La carne de ballena, de un color rojo intenso y con una textura parecida a la de la ternera, solía prepararse en forma de filetes o asados. Pero todo cambió en 1972, cuando se promulgó la Ley de Protección de Mamíferos Marinos en Estados Unidos. Esta ley prohibió de forma tajante la caza, captura, matanza o acoso de mamíferos marinos en aguas estadounidenses. A esto le siguió en 1986 una moratoria mundial sobre la caza comercial de ballenas, instaurada por la Comisión Ballenera Internacional. Desde entonces, la caza y el consumo de carne de ballena se consideran prácticas ilegales en la mayor parte del mundo, incluido Estados Unidos. En la actualidad, solo algunos pueblos nativos de Alaska tienen permiso para practicar una caza limitada con fines de subsistencia cultural y alimentaria. Fuera de este contexto, poseer o consumir carne de ballena en territorio estadounidense es un delito grave que conlleva importantes sanciones. Lo que antes podía parecer una excentricidad culinaria, hoy está catalogado como un serio atentado contra la conservación de especies protegidas. Huevos benedictinos con huevos de águila calva. Este ejemplo es más bien hipotético, pero no por ello menos revelador. Para la década de 1970, los huevos de águila calva ya estaban protegidos por diversas leyes, aunque no con la contundencia con la que lo están hoy. La aprobación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción en 1973 marcó un antes y un después, reforzando considerablemente la protección no solo de las águilas, sino de una gran cantidad de especies vulnerables. Antes de que estas leyes fueran estrictamente aplicadas, hay constancia histórica de la recolección y consumo de huevos de águila, especialmente dentro de algunas tradiciones culturales de comunidades nativas americanas. En esos contextos, los huevos podían tener un valor espiritual y ceremonial más allá de lo alimenticio. Hoy en día, cualquier intento de perturbar un nido de águila, poseer alguna parte del animal, incluidos sus huevos, o recolectarlos sin un permiso especial, se considera un delito federal grave. Estos permisos son muy restringidos y se conceden casi exclusivamente a miembros de tribus reconocidas a nivel federal para fines religiosos. La legislación actual, incluyendo la Ley de Protección del Águila Calva y Águila Real, impone sanciones muy severas a quienes violen estas normas, que pueden incluir desde fuertes multas hasta penas de prisión. Este caso sirve como un ejemplo claro de cómo la legislación medioambiental ha evolucionado en las últimas décadas hacia una protección mucho más estricta y detallada de la fauna silvestre. Venado procesado en casa. En la América rural de los años 70, la temporada de caza no solo era una tradición, sino también una forma práctica de llenar el congelador. Muchas familias dependían de la carne de venado para complementar su alimentación, y el proceso era mayoritariamente casero y comunitario. Los cazadores solían despiezar su presa en casa y compartirla generosamente con vecinos y familiares, sin necesidad de permisos especiales ni demasiada burocracia. Era algo cotidiano y aceptado. La caza como medio de autosuficiencia, lejos de los controles del sistema alimentario comercial. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Aunque la caza sigue siendo popular en muchas regiones, hoy está sujeta a regulaciones mucho más estrictas. En la mayoría de los estados no solo se requiere una licencia específica para cazar, sino también para procesar la carne del animal. Además, existen normativas muy claras sobre cómo se puede compartir esta carne. En muchos lugares, dar carne de caza a personas fuera del núcleo familiar inmediato está prohibido si no se cuenta con la documentación adecuada. Y hay una regla que es común en todo Estados Unidos. La venta comercial de carne de venado silvestre está completamente prohibida. Ese ambiente comunitario donde los vecinos se regalaban filetes de venado tras un buen día de caza podría, hoy, violar múltiples leyes tanto de protección de fauna como de seguridad alimentaria. Leche cruda y productos lácteos sin pasteurizar. En los años 70, el consumo de leche cruda, es decir, sin pasteurizar, era algo habitual en muchas zonas rurales de Estados Unidos. Muchas familias obtenían la leche directamente de sus propias vacas o de granjeros locales. Quesos, mantequillas y otros productos lácteos elaborados con leche sin pasteurizar eran parte del día a día, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos. Consumir este tipo de productos era considerado completamente normal, y no existía la percepción de riesgo que hoy asociamos a la leche cruda.
Sin embargo, actualmente las autoridades sanitarias, como la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, han advertido enérgicamente sobre los peligros del consumo de leche sin pasteurizar, ya que puede ser portadora de bacterias potencialmente mortales como Listeria, Salmonella y E. coli. Hoy en día, la venta de leche cruda para consumo humano está prohibida en muchos estados de Estados Unidos, y su comercio entre estados está completamente vetado por la legislación federal. Aunque algunos estados permiten su venta limitada bajo regulaciones muy estrictas, cualquier infracción puede acarrear sanciones considerables. Lo que en los años 70 era una práctica común y sin mayor control, hoy podría implicar múltiples violaciones a las normas de seguridad alimentaria, especialmente si estos productos se venden al público. Filetes de carne de caballo. Durante los años 70, la carne de caballo aún era legal y se podía encontrar en algunas partes de Estados Unidos. Aunque nunca alcanzó la popularidad de la carne de vacuno, se consideraba una opción válida, aunque algo inusual, dentro del abanico de carnes rojas disponibles. Algunas carnicerías especializadas ofrecían carne de caballo, y su consumo era más común entre ciertas comunidades inmigrantes provenientes de países donde esta carne formaba parte de su tradición culinaria. Para ellos no era raro preparar filetes o guisos con carne equina, considerada sabrosa, magra y nutritiva. Sin embargo, todo cambió radicalmente en 2007, cuando el Congreso estadounidense prohibió de forma indirecta el sacrificio de caballos para consumo humano, al retirar los fondos necesarios para la Inspección Federal de Mataderos de Caballos. Esta medida no prohibía directamente la carne de caballo, pero la hacía inviable desde el punto de vista legal y sanitario. Desde entonces, el estatus legal de la carne de caballo ha fluctuado, con prohibiciones que han sido derogadas y restablecidas en diferentes momentos. Pero más allá de la ley federal, la presión social, el rechazo cultural y las leyes estatales han contribuido a que esta carne desaparezca prácticamente por completo de la dieta estadounidense. A día de hoy no existen mataderos de caballos en funcionamiento en Estados Unidos, y la venta de carne de caballo para consumo humano está prohibida en muchos estados. Lo que en los años 70 podía ser visto como una carne alternativa quizá exótica, pero legal, ahora sería extremadamente difícil, si no imposible, de comprar o vender de forma legal. Moonshine casero, el licor clandestino. En los años 70, especialmente en zonas rurales de Estados Unidos, donde existía una fuerte tradición de destilación artesanal, el moonshine seguía siendo una práctica común. Este término se refería a licores de alta graduación producidos ilegalmente, a menudo en alambiques improvisados escondidos en graneros, cobertizos o bosques. Aunque la producción de alcohol sin licencia ya era ilegal en aquel entonces, la aplicación de la ley era desigual. En muchas comunidades, elaborar moonshine era una costumbre transmitida de generación en generación, aceptada socialmente e incluso vista como una forma de rebeldía o autosuficiencia. Sin embargo, el marco legal actual es mucho más estricto. Las leyes federales y estatales prohíben tajantemente la destilación de alcohol sin las licencias correspondientes y sin pagar los impuestos establecidos. Fabricar licores caseros sin autorización constituye un delito federal, con penas que pueden incluir hasta 5 años de prisión y cuantiosas multas. Y aunque hoy en día está permitido elaborar cerveza y vino en casa para consumo personal, gracias a la flexibilización de ciertas leyes, la destilación de bebidas espirituosas sigue estando altamente regulada. Aquella jarra de cristal con la receta secreta del abuelo, tan popular en los años 70, podría hoy meter a cualquiera en un buen lío legal. ¿Te está sorprendiendo lo que comíamos hace unas décadas? Si este viaje por los sabores prohibidos del pasado te está pareciendo tan alucinante como a nosotros, dale like y suscríbete al canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Lo mejor aún está por venir. Cócteles de absenta, del mito al regreso legal. Durante los años 70, la verdadera absenta seguía siendo ilegal en Estados Unidos, como lo había sido desde 1912. Sin embargo, su consumo no desapareció por completo. Algunas botellas importadas de forma clandestina circulaban en ciertos círculos artísticos, bohemios o contraculturales, donde esta bebida de sabor anisado gozaba de un aura de misterio y transgresión. La absenta era conocida tanto por su sabor intenso como por su supuesta capacidad alucinógena, atribuida a su contenido de tuyona, un compuesto natural del ajenjo. Esta reputación prohibida la convertía en un símbolo de rebeldía, creatividad y decadencia.
Pero la historia dio un giro curioso. Desde 2007, la absenta es nuevamente legal en Estados Unidos, siempre y cuando cumpla con las regulaciones de la FDA, que limitan la cantidad de tuyona permitida en las bebidas. Es decir, el producto se legalizó no eliminando su consumo, sino controlando los componentes que realmente representaban un riesgo para la salud. Eso sí, las preparaciones caseras de absenta que circulaban en algunos ambientes durante los años 70, a menudo elaboradas sin ningún tipo de control y con niveles peligrosos de sustancias tóxicas, seguirían siendo ilegales hoy en día bajo las leyes de seguridad alimentaria. Este caso nos muestra cómo, con el tiempo, algunas regulaciones han evolucionado hacia enfoques más racionales y específicos, centrados en proteger la salud pública sin prohibir de forma absoluta productos culturales o históricos. Haggis importado, del orgullo escocés a la prohibición sanitaria. El haggis tradicional escocés, ese contundente y sabroso pudín elaborado con corazón, hígado y pulmones de oveja, mezclados con cebolla, avena, sebo y especias, todo cocinado dentro del estómago del animal, aún podía importarse legalmente a Estados Unidos durante los años 70. Para muchas familias escocesas estadounidenses, especialmente durante celebraciones como la Noche de Burns, el homenaje anual al poeta Robert Burns, poder disfrutar de un haggis auténtico era una manera de mantener viva su herencia cultural y gastronómica. Pero la situación cambió en 1971, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohibió el uso de pulmones de ganado en productos alimenticios por razones de seguridad sanitaria. Y en 1989 se dio otro golpe definitivo al haggis auténtico. Se prohibió su importación si contenía pulmones de oveja, debido a preocupaciones relacionadas con el scrapie, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los ovinos. Hoy en día, el haggis tradicional, el auténtico con pulmón incluido, no puede ser importado legalmente a Estados Unidos. Aunque existen versiones elaboradas en el país sin este ingrediente, muchos puristas insisten en que no es lo mismo, que el alma del haggis reside precisamente en su receta original. Ese haggis que en los años 70 adornaba las mesas de tantos hogares de origen escocés, hoy sería confiscado por las autoridades aduaneras antes siquiera de llegar al plato. Quesos de leche cruda con menos de 60 días de maduración. En la década de 1970, la normativa sobre la producción de quesos, y en particular sobre aquellos elaborados con leche cruda, era mucho más laxa. Tanto quesos nacionales como importados, elaborados sin pasteurizar y con periodos cortos de maduración, estaban fácilmente disponibles y aportaban sabores únicos y complejos a las mesas americanas. Quesos suaves tradicionales de Europa, como el camembert, el brie o el reblochón, llegaban a Estados Unidos en su forma auténtica, sin alteraciones. Su textura cremosa, sabor intenso y carácter artesanal eran parte del atractivo de una experiencia gastronómica más rica y diversa. Pero todo esto cambió con el endurecimiento de las normativas. Hoy, la FDA prohíbe la venta de quesos elaborados con leche cruda que hayan sido madurados durante menos de 60 días. Esta medida se implementó para reducir el riesgo de enfermedades causadas por bacterias como Listeria o E. coli. Como resultado, muchos de estos quesos tradicionales europeos ya no pueden comercializarse en su forma original dentro de Estados Unidos. En su lugar, deben elaborarse con leche pasteurizada o someterse a un proceso de maduración más largo, lo cual altera su textura, sabor y autenticidad. Lo que antes era una delicia gourmet accesible para los paladares más exigentes, hoy ha sido reemplazado por versiones modificadas que, según los amantes del queso, simplemente no saben igual. Quesos brie auténticos de leche cruda, una delicia ahora prohibida. Durante los años 70, los verdaderos brie elaborados con leche cruda aún llegaban a las mesas estadounidenses sin restricciones. Estos quesos, con su corteza delicada, su textura cremosa y ese sabor profundo y ligeramente terroso, eran auténticas joyas gastronómicas, especialmente apreciadas por los entusiastas de la buena comida y los productos artesanales. Pero hoy, esos mismos quesos, elaborados con leche cruda y madurados por menos de 60 días, estarían violando las estrictas regulaciones de seguridad alimentaria de la FDA. Ya no pueden ser vendidos en su forma tradicional dentro del país, lo que ha obligado a modificar recetas, procesos y sabores. Los auténticos brie de leche cruda que se disfrutaban en los años 70 hoy solo pueden encontrarse en el extranjero. O en la nostalgia de quienes alguna vez los probaron tal como eran.
jarabes caseros para la tos con codeína, de remedio familiar a delito federal. En algunos hogares de los años 70, especialmente en zonas rurales o en familias con herencia europea, era relativamente común preparar remedios caseros contra la tos que incluían pequeñas dosis de codeína u otras sustancias controladas. Estos jarabes se basaban en recetas tradicionales, transmitidas de generación en generación, y se preparaban como un recurso casero cuando los síntomas se hacían presentes. Si bien la codeína ya estaba sujeta a prescripción médica, las normas eran más laxas y su aplicación menos estricta que hoy. Pero en la actualidad, preparar cualquier medicamento que contenga sustancias controladas sin una licencia farmacéutica es un delito grave. Tanto la DEA como la FDA regulan con firmeza incluso cantidades mínimas de estas sustancias. El jarabe milagroso que la abuela preparaba con cariño en los años 70 podría, hoy, llevar a cargos por fabricación ilegal de medicamentos, con penas severas que incluyen prisión. Té de raíz de sasafrás auténtico, un remedio convertido en prohibición. Durante gran parte del siglo XX, el té de raíz de sasafrás fue una bebida tradicional muy popular en muchas regiones de Estados Unidos, especialmente en el sur y en los Apalaches. Se valoraba tanto por su sabor particular que recuerda al anís con toques terrosos, como por sus supuestas propiedades medicinales. Incluso en los años 70, no era raro ver a personas recolectando raíces de sasafrás para preparar esta infusión en casa. Pero en 1976, todo cambió. La FDA prohibió el uso alimentario de la raíz de sasafrás tras descubrir que uno de sus principales componentes, la safrol, causaba cáncer en estudios con animales de laboratorio. Hoy en día, vender té o productos alimenticios elaborados con raíz de sasafrás auténtica viola las regulaciones sanitarias federales. Las versiones modernas de este sabor clásico deben eliminar completamente la safrol para poder comercializarse legalmente. Aquella infusión aromática que en los años 70 calentaba el cuerpo y el alma, hoy está prácticamente extinta del mercado por motivos de salud pública. Estofado de animales atropellados, la cocina de la carretera. En la América rural de los años 70 no era raro que las familias aprovecharan la carne de animales atropellados en las carreteras. Ciervos, conejos y otras especies silvestres que morían tras ser impactadas por vehículos eran a menudo recogidas por residentes locales, especialmente durante épocas de dificultad económica. Esta práctica respondía a una lógica sencilla: no desperdiciar lo que la naturaleza, o el asfalto, te ha dado. La carne se convertía en estofados, guisos o asados que alimentaban a familias enteras, todo sin intervención legal ni regulaciones estrictas. Hoy en día, sin embargo, esta costumbre está regulada de forma mucho más estricta. En muchos estados existen leyes específicas que permiten, o prohíben, la recolección de animales atropellados. Allí donde se permite, suele requerirse un permiso oficial, la notificación a las autoridades y el cumplimiento de ciertos protocolos sanitarios. En los estados donde no hay legislación clara al respecto, recoger un animal muerto en la carretera sin autorización puede violar leyes de conservación de fauna. Aquella recogida espontánea y cotidiana que algunas familias practicaban en los 70 podría, hoy, convertirse en un delito ambiental. Setas silvestres sin control, del forrajeo al reglamento. Con el auge del movimiento naturalista en los años 70, cada vez más personas comenzaron a recolectar alimentos directamente del entorno, y las setas silvestres se convirtieron en un objetivo popular para los entusiastas del forrajeo. Familias enteras salían al bosque a recoger hongos para preparar sopas, revueltos o guisos, y muchas veces compartían sus hallazgos en fiestas comunitarias, o incluso los vendían informalmente a restaurantes locales. En aquella época apenas existían regulaciones sobre la venta o el consumo de setas silvestres. La confianza se basaba en el conocimiento transmitido oralmente, más que en certificaciones oficiales. Hoy la situación es muy diferente. La venta comercial de hongos silvestres está altamente regulada en la mayoría de los estados. Para que un restaurante pueda servirlos, normalmente se requiere que hayan sido recolectados por expertos certificados capaces de identificar correctamente las especies comestibles y evitar aquellas potencialmente mortales. Aunque sigue siendo legal recolectar setas para consumo personal, hacerlo sin conocimientos adecuados implica riesgos graves para la salud.
y cualquier intento de venderlas sin pasar por los canales regulados puede ser sancionado por las autoridades sanitarias. Lo que antes era una actividad familiar espontánea, hoy exige formación, permisos y protocolos estrictos. Bandejas de ostras crudas, del lujo costero al control sanitario. Durante los años 70, los amantes de las ostras disfrutaban de estos manjares salinos durante todo el año, sin prestar demasiada atención a las advertencias estacionales. El viejo refrán que aconsejaba comer ostras solo en los meses que contienen la letra R, de septiembre a abril, se fue desvaneciendo gracias a los avances en refrigeración y transporte, lo que hizo que las ostras frescas estuvieran disponibles incluso en pleno verano. Pero con el tiempo, los riesgos comenzaron a hacerse más evidentes. En particular, se descubrió que las ostras crudas recolectadas en los meses cálidos, especialmente en las aguas del Golfo de México, pueden albergar la Vibrio vulnificus, una bacteria peligrosa que se desarrolla en aguas cálidas y puede causar infecciones graves. Hoy, las normativas sobre la venta de ostras crudas son mucho más estrictas. En varios estados, la venta de ostras crudas del Golfo durante los meses cálidos, de mayo a octubre, está prohibida a menos que hayan sido tratadas mediante procesos especiales para eliminar bacterias, como la pasteurización por presión o el congelado profundo. Aquel bar playero de ostras crudas que en los 70 abría todo el año, hoy tendría que superar complejos requisitos legales y sanitarios, o enfrentarse a consecuencias legales severas por poner en riesgo la salud pública. Cecina casera a la venta, de tradición familiar a asunto regulado. En la década de 1970 era común encontrar cecina de ternera casera, o beef jerky, en mercadillos locales, puestos al borde de la carretera e incluso en pequeñas tiendas de barrio. Muchas familias tenían recetas heredadas, perfeccionadas con el tiempo, que les permitían conservar la carne durante semanas y al mismo tiempo ganar un ingreso extra. Era un producto artesanal, lleno de carácter, que evocaba la autosuficiencia rural y el saber hacer tradicional. Hoy en día, sin embargo, vender carne seca casera sin cumplir con los requisitos sanitarios es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones. La cecina, al ser un producto cárnico, está sujeta a controles especialmente rigurosos debido al riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos mal procesados. Para vender cecina legalmente en el mercado actual, se necesita un establecimiento inspeccionado, cumplir con planes de análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP por sus siglas en inglés, y someter el producto a pruebas de laboratorio periódicas. El fabricante local de cecina de los años 70 necesitaría hoy una fuerte inversión en instalaciones certificadas, formación en seguridad alimentaria y licencias específicas si quisiera volver a comercializar su producto. Chitlins sin supervisión sanitaria, de tradición comunitaria a preparación regulada. Los chitlins, también conocidos como chitterlings, son intestinos de cerdo limpiados y cocinados, un plato profundamente arraigado en la cocina sureña y afroamericana de Estados Unidos. En los años 70 eran habituales las cenas de chitlins organizadas por iglesias, centros comunitarios o familias en sus propias cocinas. Estos encuentros reunían a vecinos en torno a una comida cargada de historia y significado cultural, sin la intervención de ningún departamento de salud. En ese entonces, la preparación de chitlins se basaba en métodos caseros y conocimientos tradicionales, transmitidos oralmente. Hoy en día, la historia es muy distinta. La preparación comercial de chitlins está regulada de forma estricta debido al riesgo de contaminación bacteriana, en particular por bacterias como Yersinia enterocolítica, que pueden proliferar si no se limpian y cocinan adecuadamente. Los restaurantes y servicios de comida que sirvan chitlins deben seguir protocolos muy específicos de limpieza, preparación y cocción, además de contar con instalaciones inspeccionadas y permisos sanitarios. Si bien su preparación doméstica para consumo familiar sigue siendo legal, aquellas cenas comunitarias de chitlins que en los años 70 eran eventos sociales comunes, hoy requerirían licencias, controles de sanidad y una serie de medidas que garanticen la seguridad alimentaria para ser legales. Platos con fruta aqué sin procesar, de tradición caribeña a prohibición regulada. Durante los años 70, con el aumento de la inmigración caribeña a Estados Unidos, muchas comunidades comenzaron a preservar sus tradiciones culinarias, incluyendo el uso del ají, una fruta originaria de África Occidental y esencial en la cocina jamaicana.
Sin embargo, en esa época, el conocimiento sobre la toxicidad potencial de esta fruta era escaso en los círculos regulatorios estadounidenses. En muchas cocinas inmigrantes, el ají fresco, o traído de forma informal, formaba parte de platos tradicionales como el famoso ají con bacalao. Hoy en día, la situación ha cambiado drásticamente. La FDA regula estrictamente la fruta ají debido a su contenido de hipoglicina, una toxina natural presente en el fruto inmaduro que puede causar el llamado síndrome de vómitos jamaicanos, una afección grave e incluso mortal. Como resultado, la importación de ají fresco está fuertemente restringida y solo se permiten ciertas formas procesadas que provienen de instalaciones autorizadas y que cumplen con estrictos controles de seguridad alimentaria. El ají casero o traído informalmente que podía encontrarse en algunas cocinas comunitarias en los años 70, hoy violaría las normativas de importación y consumo de la FDA. Kombucha casera con alto contenido de alcohol, de remedio saludable a bebida regulada. En la década de 1970, a medida que crecía el interés por los alimentos naturales y las culturas gastronómicas del mundo, algunos entusiastas de la vida sana comenzaron a elaborar kombucha en casa. Esta bebida fermentada de origen asiático, hecha a base de té azucarado y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, era vista como un elixir para la salud intestinal y la energía natural. Sin embargo, sin acceso a equipos modernos de medición, muchos de estos elaboradores caseros no sabían que su kombucha a menudo contenía niveles de alcohol bastante elevados, resultado de fermentaciones prolongadas o descontroladas. En algunos casos, el contenido alcohólico podía superar fácilmente el 1%, lo que la convertía técnicamente en una bebida alcohólica. Hoy en día, cualquier kombucha que supere el 0,5% de alcohol por volumen se considera legalmente una bebida alcohólica. Esto significa que su producción, distribución y venta están sujetas a licencias específicas, impuestos y restricciones de edad. Los productores comerciales deben someter sus productos a pruebas constantes para garantizar que permanecen por debajo del umbral legal o, en su defecto, cumplir con la normativa de bebidas alcohólicas. Esa kombucha casera y potente que los entusiastas de los alimentos saludables compartían alegremente en los años 70, hoy podría infringir múltiples leyes sobre producción y distribución de alcohol si se vende sin la licencia adecuada. Fórmulas caseras para bebés. Una práctica familiar hoy considerada peligrosa. En los años 70 no era raro que algunas madres, especialmente en zonas rurales o con recursos limitados, prepararan en casa la fórmula para alimentar a sus bebés. Utilizaban recetas transmitidas por pediatras o por generaciones anteriores, que combinaban leche evaporada, jarabe de maíz y suplementos vitamínicos. Aunque ya existían fórmulas comerciales en esa época, muchas familias las evitaban debido a su costo, desconfianza o preferencia por métodos naturales y conocidos. Pero con el avance de la ciencia nutricional y la regulación alimentaria, esta práctica ha sido completamente desaconsejada. Hoy, la elaboración y venta de fórmula infantil casera está prohibida por la FDA, y compartir recetas de este tipo es motivo de advertencias por parte de autoridades médicas. Las fórmulas comerciales deben cumplir con estrictas normas de seguridad y aportar todos los nutrientes necesarios para el desarrollo saludable de los bebés. Cualquier deficiencia o contaminación en una fórmula casera puede tener consecuencias graves o incluso mortales. Lo que en los años 70 fue una solución práctica y familiar, hoy se considera una práctica riesgosa, potencialmente peligrosa y completamente ilegal si se intenta comercializar. Mirando atrás, la década de 1970 parece un mundo completamente distinto en cuanto a lo que comíamos, cómo lo preparábamos y qué dábamos por sentado en la cocina. Desde platos exóticos como la sopa de tortuga marina o el haggis escocés tradicional, hasta prácticas cotidianas como preparar jarabes caseros con codeína o cecina en el porche de casa, muchas de estas costumbres eran parte del paisaje culinario de la época, pero hoy serían ilegales, impensables o extremadamente reguladas. Lo que ha cambiado no es solo la ley, sino también nuestra relación con la comida. Hoy vivimos en una era donde la seguridad alimentaria, la conservación de especies y el control sanitario ocupan un lugar central. Y aunque estas normativas pueden parecer excesivas a veces, han surgido de décadas de aprendizaje, errores y tragedias evitables.
Este recorrido por los sabores prohibidos del pasado no es solo una mirada nostálgica a otra época, sino también un recordatorio de cómo evoluciona la sociedad. Cada restricción cuenta una historia, de salud pública, de sostenibilidad o de un cambio cultural profundo. Así que la próxima vez que mires tu plato, recuerda que la comida no solo nutre el cuerpo, también refleja quiénes somos, qué valoramos y cómo hemos cambiado. La historia de lo que comemos dice mucho sobre cómo ha cambiado el mundo. Si te ha gustado este recorrido por los platos que hoy serían ilegales, apóyanos con un like y suscríbete para descubrir más curiosidades gastronómicas del pasado. Nos vemos en el próximo vídeo.